Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Bienvenidos, hermanos, una vez más aquí estamos en cabina para traer la palabra del Señor, que ese es el mensaje que el Señor nos ha dejado, que llevemos su palabra por todas las naciones, amén. Y a través de estos medios podemos expandirnos un poco más, amén. Pues voy a darles el número de teléfono por si alguna pregunta, alguna petición que tengan, pueden llamar al pastor Ramiro Moreno al 323-595-6357, 323-595-6357. Y si se encuentra en Tijuana, puede llamar a la hermana Marta Povedano al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues también voy a hacer una pequeña oración para que el Señor sea tomando control de todo enseñanza y de nuestros pensamientos, de nuestro ser. Padre bueno, vengo ante tu presencia, Señor, Padre celestial de los cielos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y quitando toda transgresión que haya en nuestras vidas, Señor, a tu palabra, bendito Rey de Gloria, que tu Santo Espíritu sea en nuestras vidas y en cada uno de los que están escuchando, Señor, en esta hora. Yo te pido que pongas ese espíritu de obediencia, ese espíritu de amor por tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que el que te ama es el que guarda sus mandamientos, Señor de la gloria. Y así queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Y también te presento a nuestro pastor que traerá la palabra, Señor. Te pido que lo uses de gran manera, Señor. Te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias, hermanos, nuevamente por estar en sintonía. Vamos a continuar en esta hora con la enseñanza que iniciamos la semana pasada, de saber de qué maldición de la ley es que nos vino a redimir Cristo. Ya leímos muchas citas que nos indican, hermano, que de hecho la bendición viene cuando se ponen por obra, cuando se obedece la ley de Moisés, la Torá. Ya leímos en Deuteronomio 28 cómo es que vienen esas bendiciones y cómo es que vienen también las maldiciones cuando no se escucha atentamente ni se pone por obra esa ley. Sí, veíamos que es muy diferente a esa doctrina, a esa enseñanza que nos ha enseñado, hermano, en el cristianismo, que es de hecho lo contrario, donde se nos enseña que nosotros como creyentes en Cristo Jesús ya no tenemos que obedecer más la ley de Moisés, que el mismo Jesús la vino a clavar en la cruz, que esa es otra frase que también se ha malinterpretado y se ha torcido. Pero ahorita nos vamos a concentrar en esta, de saber de qué maldición de la ley es que nos vino a redimir Cristo. También la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19 al 21, en donde nos habla que al final de los tiempos se va a dar una restauración de todas las cosas, que de hecho eso es lo que está reteniendo al Mesías en el cielo, a Yeshua, a Jesús. Entonces, ¿se tiene que dar esa restauración? Sí, porque sí. También hablábamos de que las palabras del apóstol Pablo, según Pedro, según Pedro, no según yo, según Pedro, en su segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16, ahí dice que las palabras de Pablo, ¿qué? Se han torcido. Se han tergiversado sus palabras. ¿Para qué? Para que signifiquen algo muy diferente. Entonces, la semana pasada nos quedamos en esta cita de Gálatas 3:10, ¿verdad? En donde dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, ¿cómo es que se ha interpretado esta frase, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano?
Pues que todos los que están en obediencia, los que obedecen la ley de Moisés, están bajo maldición. Oiga, eso es lo que se nos ha sido enseñado, hermano, lo que se enseña desde los púlpitos, que todo aquel que esté obedeciendo la ley de Moisés está bajo maldición. Pero, ¿realmente eso es lo que querría decir el apóstol Pablo? Porque mire, le voy a mostrar otras citas bíblicas que también fueron dichas por el apóstol Pablo. Y también te voy a mostrar otras citas en donde el apóstol Pablo pues prácticamente dice lo contrario. O sea, en otras palabras, como que el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice una cosa, pero en su carta a los Romanos se desmiente él mismo. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, verso 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Oiga, pero vea lo que dice aquí, por las obras de la ley. Pero déjame leerte lo que el mismo apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 2, verso 12, en donde dice, bueno, más bien desde el verso 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oiga, entonces vea, si las obras de la ley es la obediencia a la ley de Moisés, entonces el apóstol Pablo aquí él mismo se está contradiciendo, ¿no? Porque en Gálatas te dice que no son, que ningún hombre se va a justificar delante de Dios por las obras de la ley. O sea, por guardar la ley de Moisés. Pero aquí te está diciendo en Gálatas 2:13, dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces aquí pues le tendríamos que decir a Pablo, pues ponte primero de acuerdo tú, ¿no? Porque en Gálatas nos estás diciendo una cosa y en Romanos nos dices otra totalmente diferente. Entonces... No, es que para los Gálatas era un mensaje y para los romanos era diferente. Pues no. No, mi hermano. Y la diferencia aquí es abismal. Muy grande, hermano. Por eso es que es necesario seguir el consejo que Jesús nos dejó de que escudriñemos las Escrituras. Escudriñar no es leer por encimita, sino es profundizar. En este caso, hermano, deberíamos de realmente conocer, escudriñar y saber qué son las obras de la ley, porque nuevamente te recuerdo esto, hermano. Estas palabras fueron escritas para una cultura totalmente diferente a la nuestra. Sí, también el problema es que no se sabe. Yo no sabía qué era escudriñar. Yo nomás escuchaba escudriña, pero ¿qué es escudriñar? Escudriñar es profundizar. Es no nada más leer por encimita. Lo que nomás ahí lo que entendió y ya. No, en este caso, esta frase, hermano, de las obras de la ley, hace una gran diferencia saber realmente qué son. Porque déjame decirte que esta frase de las obras de la ley, hermano, solamente está escrita en la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. En ningún otro lado en la Escritura está esta frase. Entonces, pues, cuando la veían, dijeron, no, pues, ¿a qué se referirá el apóstol Pablo cuando dice las obras de la ley? Seguramente se refiere a la obediencia a la ley de Moisés. Pues no, mi hermano. He ahí el problema. He ahí el problema. Porque mire, cuando el apóstol Pablo menciona la palabra ley, en un pensamiento gentil cristiano, lo vincula uno directamente a la ley de Moisés. Así sucede. Sí, porque eso es lo que nos han enseñado. Exacto. Por eso es que rápidamente, en automático, se piensa de esa manera. Pero cuando ya se investiga a qué realmente se refiere, pues ya no se va en automático. Exactamente. Porque vea, aquí mismo el apóstol Pablo habla de dos leyes. Que eso no... Pablo, recordemos que él era fariseo.
Un fariseo, hermano, tiene dos leyes. Los antiguos fariseos son los actuales judíos ortodoxos. ¿Ah? Vea lo que continúa diciendo aquí en Gálatas 2. Vamos a leer nuevamente. Dice en el 2:16 de Gálatas: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, ¿en qué estaba basada la fe de Jesucristo, hermano? Ya vimos la semana pasada que las únicas escrituras que existían en el tiempo de Jesucristo era la ley de Moisés, los escritos y los profetas. Entonces, ¿en qué estaba basada la fe de Jesucristo? En la ley de Moisés. Exacto. Pero aquí lo ponen como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, si es que realmente las obras de la ley son la obediencia a la ley de Moisés, que vamos a ver que no es así. Pero dice, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, que estaba basada en la ley de Moisés, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y dice, continúa diciendo en el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Ahí está, mire. El apóstol Pablo aquí está hablando de dos leyes. No de una sola, de dos leyes. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Ahí está, mi hermano. La mayoría de las personas, de los creyentes, no sabe que el apóstol Pablo está hablando aquí de dos leyes diferentes. Exacto. Por ejemplo, yo después de estar, creo que fueron entre 12 a 15 años de estar en una iglesia cristiana, una iglesia pentecostés, de donde me sacó el Señor, yo nunca había escuchado la ley oral, acerca de la ley oral. Nunca, hermano, nunca. No, pues ni yo tampoco. Y así está la mayoría de los creyentes. Nunca han escuchado acerca de la ley oral. Pero esta ley existía en el tiempo de Jesús también. Que comúnmente se le nombra también Talmud, ¿verdad? Bueno. ¿O ese es diferente? No, sí, está en el Talmud, ahí está descrita. Que esa es otra cosa que tampoco se conoce. Yo también no la conocía, por eso es que... Sí, el Talmud son libros de tradiciones judías, en donde se encuentra escrita precisamente esta ley oral. Pero no quiero abundar mucho en esto, pero ¿qué es la ley oral? La ley oral son mandamientos dados por hombres, que sí fueron dadas por una buena intención al principio, pero por ejemplo un fariseo tiene esas dos leyes, la ley escrita y la ley oral, y ambas las tienen al mismo nivel de autoridad. Solamente que la ley escrita sabemos que esa es la que le dio Dios a Moisés, y la ley oral, esos son mandamientos de hombres, hermano. Por ejemplo, esa prohibición que existía en el tiempo del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Cuando llegó a casa de Cornelio, ¿qué fue lo que le dijo? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pues esa era parte de la ley oral. Ese mandamiento había sido dado por los rabinos, no por Dios. Ese era un mandamiento de hombres. Ese era parte de la ley oral. Bueno, entonces, ¿qué son las obras de la ley? Pues mire, por mucho tiempo se creyó que era la obediencia a la ley de Moisés. Pero resulta que en 1948, cuando fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto allá en Qumran, en Israel, de hecho tardó mucho tiempo en descubrirse esto, pero ahí fueron donde fueron hallados en esa fecha, 1948, fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto. Y los investigadores, hermano, hallaron todo un manuscrito precisamente con ese nombre, las obras de la ley, Miksá Maaseh HaTorah en hebreo. Las obras de la ley. Entonces cuando lo vieron dijeron, caray, pero si esta es la misma frase que menciona el apóstol Pablo en sus cartas a los Gálatas y a los romanos. A ver, vamos a ver qué realmente son las obras de la ley. Hermano, y de hecho esto fue sacado por la Biblical Review Magazine. Yo tengo esa revista. Fue sacado en 1994. Donde todo eso se relata lo que son esos manuscritos del Miksá Maaseh HaTorah, las obras de la ley. ¿Y qué son las obras de la ley?
la obediencia a los mandamientos de hombres. Oiga, por eso es que eso es contrario a la fe de Jesucristo. ¿Ah? Por eso es que dice aquí en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Exactamente, el hombre no es justificado por obedecer mandamientos de hombres, sino por la fe de Jesucristo, que estuvo basada en la ley escrita de Moisés. Dice, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Exactamente, hermano. ¿Quién puede justificarse delante de Dios por estar obedeciendo a mandamientos de hombres? ¿Quién? Nadie. Nadie, hermano. ¿Ah? ¿Quién se va a poder justificar delante de Dios cuando esta persona se presente delante del trono blanco de Dios y le diga: Señor, yo fui muy obediente, fui fiel a guardar el domingo como día de reposo? ¿Alguien se va a poder justificar delante de Dios por eso? No, mi hermano. Dios le va a decir: no, pues ese día yo no lo ordené. Ese fue el mandamiento de Constantino y tú fuiste muy obediente al mandamiento de un hombre. Yo ordené el 7º día, no el primer día de la semana. Señor, yo fui muy fiel a guardar todas las fiestas. Celebré todos los cumpleaños. Celebré Navidad, Año Nuevo el 1 de enero, el Día del Amor, el de la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre. Yo fui muy fiel a eso. Pues esos son mandamientos de hombres, hijo mío. Yo ordené mis fiestas solemnes, son 7. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, Yom Kippur, el día de expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las fiestas que yo ordené para que mi pueblo las celebrase. Esas eran las citas que yo tenía con mi pueblo. Entonces, vea, ¿quién se va a poder justificar delante de Dios por estar obedeciendo mandamientos de hombres? Nadie, hermano. La fe de Jesucristo estuvo basada en la ley escrita que Dios le dio a Moisés. Ahí estuvo basada su fe. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma fe de Jesucristo. Bendito Dios. Entonces vea, de esta manera es como se han estado malinterpretando las palabras del apóstol Pablo. Volvemos a esa cita que iniciamos esta enseñanza. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Exactamente. Todos los que dependen de estar obedeciendo a mandamientos dados por hombres están bajo maldición. Ahí está, mi hermano. Esto está muy claro, pero vea la diferencia que hace el conocer realmente qué son las obras de la ley. Es que, hermano, esta restauración de todas las cosas se tiene que dar, hermano. Sí, como la vez pasada se leyeron lo que trae maldición y lo que trae bendición. O sea, si no pone en obra lo que está escrito, lo que lo que es la Torá, lo que son hablado por el Señor que se hiciera. Entonces, si mismo dice que la paga del pecado es muerte, y el obedecer trae vida. Amén. Bendito Dios. Como te vuelvo a repetir, esto está claramente documentado, hermano, esto acerca de las obras de la ley. Está documentado en la muy conocida revista Biblical Archaeology Review Magazine, en el folleto de 1994. Creo que la sacaron creo que en noviembre. Como te vuelvo a decir, yo tengo esta revista, la logré conseguir y sí, realmente ahí explica, hermano, que las obras de la ley son la obediencia a los mandamientos de hombres. Porque, hermano, ¿cómo que si obedecemos la ley vamos a ser maldecidos? Ya leímos en Deuteronomio 28 que no es así. ¿Cómo que se nos enseña que Jesús mismo vino a abolir la ley? Oiga, que Él la vino a clavar en la cruz, cuando el mismo Jesús dice que no. ¿Dónde dijo Jesús que no? Te lo voy a leer, hermano. Mateo 5:17, te lo voy a leer en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Y ve cómo empieza. ¿Qué palabras dijo Jesús? Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Oiga, lo primero que dijo que no se hiciera es lo que se hizo. Es lo que se hizo, hermano. Dice: no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla.
Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Oiga, ahí está mi hermano. ¿Sí? El mismo Jesús está diciendo esto, que Él no vino a abolir la ley de Moisés, Él no vino a abolir la Torá. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, mira cómo se han interpretado las palabras que dijo en su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 14, donde dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, ¿ya ves? Nosotros ya no estamos bajo la ley, te dice. Y más aparte, mira también lo que escribió en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, si se tuercen y si se malinterpretan las palabras del apóstol Pablo, podríamos decir que estas citas están totalmente en desacuerdo con las palabras de Jesús, ¿no? Porque Jesús dice que Él no vino a abolir la ley, pero Pablo dice que ya no estamos bajo la ley y que el fin de la ley es Cristo. Oiga, pero hermano, esto no puede ser así. Entonces, aquí hay algo que no está correcto. Hay algo que no cuadra, ¿no? Porque por un lado Jesús está enseñando que Él no vino a abolir la ley, pero por otro lado Pablo dice que sí, que ya el fin de la ley fue Cristo. ¿Ah? Una pregunta, hermano. ¿Quién fue el que llamó personalmente a Pablo, a Saúl? A Saulo, más bien Saulo. Sí, es lo que Saulo. Shaul es en hebreo, por eso me confundí. Shaul. Pues mismo. ¿Quién lo llamó para ser su apóstol? Jesús. El mismo Jesús, el mismo Yeshua. Entonces, ¿no crees que lo más lógico sería que ahora Pablo estuviera reforzando las enseñanzas de Jesús, de Yeshua? Y no que ahora esté enseñando en contra de ellas. Y que al mismo tiempo esté en contra de Yeshua, porque esto no tendría ningún sentido. Entonces, ¿para qué lo llamó? Para esa ayuda que le está dando, pues mejor estaba solito, mejor, ¿no? Salió peor que Judas, ¿no? Pues sí. Pero vamos a hacer la misma pregunta que hicimos al inicio de este estudio. Entonces, ¿de qué maldición de la ley nos vino a redimir Cristo? Bueno, ahora que ya sabemos, hermano, cuál es el significado de la frase las obras de la ley, pues ya podemos entender claramente todo lo demás. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Todos los que dependen de estar obedeciendo mandamientos de hombres están bajo maldición. Todos los que dependen de las costumbres, de las tradiciones establecidas por hombres, están bajo maldición. Todos los que han dejado de escuchar la voz de Dios atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y por lo contrario están escuchando y obedeciendo mandamientos, tradiciones y costumbres de hombres, ¿qué dice la palabra? Están bajo maldición. Dice, pues escrito está, dice Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y esto del apóstol Pablo de dónde lo saca? Pues de Deuteronomio 27:26, hermano, donde dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. Y con este amén el pueblo se estaba comprometiendo, hermano. Estaba diciendo que así sea. Que sea maldito el que no permaneciere, el que no confirmare las palabras de esta ley. Ahí está bien claro de que si no se cumplen estas leyes que son ordenadas por el Eterno, exacto, va a ser maldito. Exactamente. Y como todos pecamos, hermano, todos infringimos, todos transgredimos la ley de Moisés, la Torá. Claro, esto según la definición de lo que Dios dice que es pecado, ¿no? Porque esto es algo que aunque parezca increíble, hermano, la mayoría del pueblo cristiano, el pueblo creyente, no sabe, ignora qué es lo que Dios define como pecado en su palabra. Pero aquí está, miren, la definición de lo que Dios define como pecado en su bendita palabra. Primera de Juan 3:4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, mi hermano. ¿Te das cuenta lo que es pecado? Infringir la ley. ¿De cuál ley está hablando? De la ley de Moisés, de la ley escrita de Moisés. Y, hermano, si nosotros, al desobedecer la ley de Moisés, pues esta nos iba a producir maldición. Ya lo leímos, ¿verdad? Deuteronomio 28.
Pero mira lo que hizo Jesús. Mira, aquí ya vamos a entrar a la materia, hermano. A saber de qué maldición nos vino a redimir Cristo. Dice, continúa diciendo en 1 Juan 3:5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Jesús apareció para quitar nuestras infracciones, transgresiones a la ley de Moisés. Y no hay pecado en Él. O sea, el mismo Jesús no transgrede, no infringe la ley de Moisés. ¿Se da cuenta? Entonces, en otras palabras, Yeshua nos vino a redimir de la maldición que dice la ley que Dios le dio a Moisés, que dice la Torá, que nos iba a producir si no la obedecíamos y la poníamos por obra. De esa maldición de la ley es que nos vino a redimir Jesucristo, hermano, de esa. Porque de otra manera, ¿cómo es posible que lo que David dijo ahora sea todo lo contrario? Si Dios no cambia. ¿Qué dijo David? En el Salmo 19:7 dice, la ley, si buscas esa palabra ley, en el diccionario Strong dice que es la palabra H8451, que es la palabra Torah. Oye, la Torah de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si dice que es perfecta, ¿desde cuándo dejó de ser perfecta? Para ahora ser maldita. No, pues. El mismo apóstol Pablo escribe en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿de cuándo algo que es santo, justo y bueno se convirtió en maldición? ¿Te das cuenta, hermano, cómo aquí hay algo que no cuadra? Algo que no concuerda con la forma en que se nos han enseñado la interpretación de estas escrituras en el cristianismo en general. ¿Te das cuenta? Porque la enseñanza y doctrina que actualmente tenemos en el cristianismo protestante es lo que Roma nos heredó, hermano. Es lo que el Vaticano cree y enseña y no hay ninguna diferencia. Aunque sabemos que en el siglo XVI se hicieron algunas reformas en la iglesia protestante a través de Juan Calvino y Martín Lutero, como por ejemplo en la iglesia protestante ya no se adoran ídolos, ya no se está sometido bajo el Papa, ya no se participan de ciertos ritos como el miércoles de ceniza, pero de ahí en fuera todavía se creen muchas de las enseñanzas de Roma. Ya lo decíamos la semana pasada. Todavía se cree en la mayoría de las iglesias protestantes la enseñanza de Roma acerca de la muerte y resurrección de Cristo, del Mesías, que murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Eso es lo que se cree, hermano, en la iglesia protestante. Oiga, ya desmentimos eso la semana pasada. Ya vimos que eso no es así. Que Jesús ni murió viernes ni resucitó domingo, sino que realmente se cumplió como él había dicho, que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Eso fue lo que él dijo. Pero sabemos que ¿cuántas personas cuestionan esto? A pesar de que se nos ha enseñado que 24 más 24 más 24 son 36. Amén. Es que ahora sí que el pueblo está tan confiado de la información que se les da. Exacto. Que no cuestiona a uno. Entonces, yo me fijo que me he fijado que a veces por costumbre, porque se escucha bonito, amén, le decimos a todo. Y a veces no tiene que ver nada con lo que de la palabra es a lo contrario. No, pues que así sea. ¿Cómo que así sea? Y está hablando de algo que no es bueno. Dice, no, pues que así sea. Amén. Y pues no. Entonces, vea, nadie parece cuestionar esta enseñanza de Roma, hermano. Y se toma como si fuera una verdad absoluta. Pues lo mismo sucede con este tema que acabamos de esclarecer, hermano. No es como se nos había enseñado en el cristianismo en general por muchos años. Por ejemplo, a mí se me había enseñado por Roma, desde mi niñez hasta que tenía como 26 años, que adorar imágenes e ídolos era algo que agradaba a Dios. Oiga, y créame, hermano, que yo lo creía con todo mi corazón. Lo creía como una verdad absoluta. Y no fue sino hasta que Dios mismo, a través de su bendita palabra, me mostró que todo lo que yo había sido enseñado acerca de esto, todo era una mentira. Y no me fue nada fácil aceptar de la noche a la mañana, hermano, esta verdad de Dios. Porque siempre es así.
La mentira se cree y se acepta muy fácilmente. Oye, desgraciadamente. ¿Ah? Pero aceptar y recibir la verdad, eso nos cuesta mucho. ¿Ah? Y muchas veces en muchas vidas, las tradiciones, las costumbres y los mandamientos de hombres resultan ser más fuertes que la verdad. Sí, hermano. Créeme que en el ministerio muchas veces hermanos han dicho, no, pues ustedes ya no celebran cumpleaños, ustedes ya no celebran Navidad, ya no celebran Año Nuevo el 1 de enero, ya no celebran el Día del Padre, el Día de la Madre. No, pues nosotros queremos seguir celebrando esas. Así es que no nos podemos quedar aquí. Bueno, pues que les vaya bien. Aquí se honra a Dios, aquí se obedece solamente las fiestas ordenadas por Dios. Pero muchas vidas prefieren quedarse con sus costumbres, con sus tradiciones. O sea, no salen como salió Abraham, ¿eh? Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo es, Abraham, deja tus costumbres, deja tus tradiciones y dirígete a una tierra que yo te mostraré. Oiga, y Abraham fue bendecido por eso, porque obedeció a Dios. Entonces, vean, muchos no quieren dejar sus tradiciones, sus costumbres. ¿Y qué son esas tradiciones? ¿Qué son esas costumbres? Mandamientos de hombres. Entonces, ¿se encuentran qué? ¿En bendición? En maldición. En maldición, ya lo leímos, ¿verdad? Porque todos los que dependen de estar obedeciendo a mandamientos de hombres están bajo maldición. Pero y entonces, ¿cuál será la correcta interpretación de las citas que mencioné antes, hermano? La de Romanos 6:14 y de Romanos 10:4. Porque hay que explicar eso. Romanos 6:14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque cuando alguien quiere obedecer, hermano, algo que está escrito en la ley de Moisés, es la primera cita que te saca. Pero es que ya no estamos bajo la ley, ahora ya estamos bajo la gracia. Bueno, pues aquí, y de hecho, este es el verso completo, yo te lo acabo de leer, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero cuando te sacan esta cita, solamente te sacan la mitad. Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No te sacan la primera parte, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces ya aprendimos a definir bíblicamente qué es pecado para Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque el infringir, porque el transgredir la ley de Dios dada a Moisés, no tendrá más poder sobre nosotros. Ya no nos podrá vencer más, ya no nos podrá dominar. Ahora vamos a pelear contra ese deseo. ¿Por qué? En agradecimiento, hermano, por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Porque, mire, nosotros nos encontrábamos bajo la ley. Lo voy a explicar de esta manera. Este es el nivel de la ley. ¿Ok? Ese es el nivel de la ley, para los hermanos que nos están viendo. Nivel de la ley. Estar bajo la ley es estar aquí, siendo acusado por la ley de haberla infringido, de haberla transgredido. Estábamos aquí, porque dice que, ¿y qué merecíamos, hermano? Morir. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Muerte. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa de haber transgredido su ley, de haber pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Muchos dicen, es que vino a tirar la ley a la basura, que no servía para nada. No, hermano, eso no vino a hacer Jesús. Dice que él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y que la palabra que él trajo no es suya, sino del Padre, que lo envió, dijo. Entonces, no, esa interpretación no es correcta, porque Jesús vino a abolir la ley, de que la vino a quitar. Y ya vimos que él dijo que no la vino a abolir, sino a cumplir. Y que hasta que desaparezca en el cielo y la tierra, ni el más mínimo detalle desaparecerá de la ley hasta que su propósito se cumpla. Entonces, no, la ley permanece. Entonces, ¿qué hizo con nosotros que nos encontrábamos bajo la ley? Que nos vino a redimir de la maldición de la ley. Si estábamos aquí, ¿estábamos en bendición? No. Perdón. ¿Estábamos en bendición, hermano, al estar aquí? ¿Bajo la ley? ¿Siendo acusados por la ley de haberla transgredido? No. Estábamos en maldición, ya lo leímos. Entonces, ¿qué hizo Jesús, hermano? Nos elevó a nivel de la ley. Oiga, entonces nosotros podemos ahora cosechar bendición si nos mantenemos a nivel de la ley. Aquí sí podemos cosechar bendición, pero lo leímos en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Amén. Aquí sí podemos cosechar bendición. Pero si descendemos, vamos a caer otra vez en maldición, hermano.
Entonces vea, lo que hizo Jesús fue tomar nuestro lugar en la cruz. Nos elevó y ahora ya no nos encontramos bajo el dedo acusador de la ley, de la Torá. Por lo tanto, pues ahora ya no nos encontramos más bien por debajo de los estándares de la ley, la cual nos acusaba de haberla infringido, de haberla transgredido, sino que ahora estamos bajo la gracia. Porque, ¿por qué nos puso a nivel de la ley, hermano? ¿Porque tú y yo lo merecíamos? No, pues No, lo que merecíamos era morir, hermano. Entonces, por su gracia, hermano, por su gracia, porque sin merecerlo, Yeshua nos elevó al nivel de la ley. Y ahora, esta ya no nos puede acusar más de haberla infringido, de haberla transgredido. ¿Te das cuenta? Pero esa no es la manera en que se ha interpretado esta frase, ¿va? No, pues no. ¿Cómo se ha interpretado esta frase? En la mayoría del pueblo cristiano. Ahora, ¿y cuál es la correcta interpretación entonces para la cita de Romanos capítulo 10, verso 4, en donde dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree? Porque esta es otra cita que nos dicen, ¿no? ¿Que no sabes que el fin de la ley fue Cristo? O sea, la ley llegó hasta Cristo. Nuevamente, hermano, volvemos a lo mismo. Estas palabras fueron dadas para una cultura muy diferente a la nuestra, en un idioma totalmente diferente al nuestro. En este caso, esta carta a los romanos no fue escrita originalmente en español ni en inglés, para poderlo tomarlo literalmente. Se cree que fue escrito en griego. Bueno, es lo que se cree, pero no se tienen ni los originales. Lo que se tienen son copias de copias de copias, pero están en griego. Ahora, esta palabra fin, hermano, por eso le digo que es muy necesario escudriñar, no solamente leer por encimita. Muchas veces palabras hebreas o palabras griegas tienen diferentes significados y se termina por plasmar solamente uno en la traducción. En este caso tendríamos que ir y verificar en un diccionario Strong qué palabra griega fue usada para fin. Y encontramos que es la palabra griega G5056, que es la palabra telos. ¿Y sabe qué significa la palabra telos? Significa meta, propósito. Entonces, si lo leemos de una manera correcta, sería: porque la meta de la ley es Cristo. Porque el propósito de la ley es Cristo. Ahí está, hermano. O sea, el propósito de la ley es llevarnos a parecernos a Cristo. Esa es la meta de la ley. Y no que la ley haya llegado solamente hasta Cristo y que ahí que se haya acabado. Pero de esa manera es como se malinterpreta esta cita en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué, hermano, es verdad lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19 al 21? Que tiene que haber una restauración de todas las cosas. ¿Por qué en Isaías 40 dice que todo lo que está torcido se tiene que enderezar? Oiga, eso es lo que está sucediendo, hermano. Estamos llegando a más bien ya hemos llegado a ese tiempo de la restauración de todas las cosas. Oiga, ya hemos llegado a ese tiempo en el que nos íbamos a dar cuenta. Oiga, porque así lo dice la palabra, hermano, no lo digo yo. Así lo dice la palabra. Déjeme buscar esa cita que se encuentra en en Jeremías 16, 19. Vamos a ir ahí. Jeremías 16, 19. Que esto también iba a suceder al final de los tiempos, mi hermano. Vea lo que dice. 16, 19. Vea lo que dice. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Hemos llegado a este tiempo, mi hermano, en el que nos íbamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos habían sido enseñadas como verdades, porque por cuánto tiempo no se creyó esto, hermano, de que la ley había llegado hasta Cristo, de que Cristo había venido a abolir la ley, que él mismo la había clavado en la cruz. Pero, por cierto, esa cita no la hemos puesto aquí, pero ¿qué fue lo que clavó Jesús en la cruz?
¿La ley de Moisés? No, mi hermano, lo que él vino a clavar fueron los mandamientos dados por hombres. Los dogmas, porque si buscas esa palabra en Colosenses 2, esa palabra que se usa para la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ahí te aparece la palabra dogma. La palabra dogma no tiene nada que ver con la ley de Moisés, más bien son las ideas, los mandamientos humanos. Eso fue lo que vino a clavar en la cruz Yeshua. No vino a clavar la ley de su padre. Bendito Dios. Entonces te das cuenta, hermano, cómo hemos llegado a ese tiempo. Hemos llegado a ese tiempo, hermano. Esta es la manera como se han interpretado estas citas en la mayoría del pueblo cristiano. Pero vimos que se han tergiversado las palabras del apóstol Pablo, porque todas estas palabras que te estuve mencionando, en su mayoría fueron palabras del apóstol Pablo. Y no es casualidad que se hayan tergiversado, que se hayan torcido. Oiga, para que ahora signifiquen algo muy diferente. Por eso es que es necesario, hermano, es necesario esa restauración de todas las cosas, para que las cosas vengan a ser como eran en un principio. Oiga, ya vimos que eso es lo que está reteniendo al Mesías, porque el Mesías va a venir por un pueblo, pero que se encuentre en obediencia a la palabra del Padre. Bendito Dios. Maravilloso Rey. Aleluya. Sí, pues es muy importante el saber los significados. Es muy importante también estar abierta nuestra mente. Que no pensemos que ya lo que aprendimos ya eso es lo único. Que no hay más que aprender. Porque sí mismo Pablo, él dijo que todo lo que ya tenía estudiado, lo que había aprendido anteriormente, lo daba por basura. ¿Ah? Sabemos que Pablo era un hombre muy estudiado. Entonces, no importa si nos ponemos con ese corazón abierto al Señor, que es lo que dice que si no somos como niños, nadie va a poder heredar el reino de los cielos. A eso se refiere, tenemos que tener un alma abierta, limpia, libre, donde pueda llegar la información verdadera del significado de la palabra. Porque si entonces, ¿dónde cabe? Yo siempre me pregunto, ¿y dónde cabe esa? Entonces, ¿qué se hace con lo que se dice que la palabra permanece para siempre? La palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, que Dios no cambia. Entonces, se dice eso, pero se termina haciendo otra cosa. Exacto. Se termina desobedeciendo. Por ejemplo, también, ¿qué es lo que dicen? Esas leyes ya no aplican para nosotros. Pero si hay muchísimas leyes que están escrito está, de que no se puede también acostarse entre familias, como decir mamá y papá, hijo de... Esas son leyes que fueron estipuladas desde el principio. Y se siguen, muchos no las obedecen. Exacto. Amén. Mira lo que dice esta palabra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21 en adelante. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquí hablando Jesús, Yeshua, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y vea lo que dice a continuación, dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahí está, mire, hermano. Jesús no vino a cambiar nada. Muchos dicen, es que Jesús lo vino a cambiar todo en la cruz del Calvario. Oiga, Jesús vino a limpiar los cerdos, los mariscos, por eso es que nosotros ya no los podemos comer. No, hermano, estás entendiendo eso mal. Jesús no vino a perder su tiempo a limpiar a los animales. Vino a limpiar a los hombres, no a los animales. Sí, pues hay muchas cosas que se han malinterpretado y torcido, exactamente. Por eso es que, hermano,
Hemos estado hablando de esa restauración de todas las cosas que va a suceder al final de los tiempos. Dios ha levantado este ministerio con ese propósito, de restaurar las cosas. Amén. Quizás alguien no sepa cómo es que yo inicié con todo esto, hermano, porque yo mismo antes enseñaba lo mismo que todos enseñan. Lo mismo que todos enseñan. Enseñaba que Jesús vino a abolir la ley, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que el fin de la ley es Cristo. Yo también enseñaba eso, de la manera como se enseña, como se interpreta en la mayoría del pueblo cristiano. Pero algo hizo Dios en mi vida, hermano, para ahora estar enseñando totalmente lo contrario. Si alguien desea conocer estas cosas, qué fue lo que Dios hizo conmigo, le invito a que escuche mi testimonio, hermano. Lo tenemos ahí en nuestra página de YouTube. Es el primero de los estudios. Ve a la playlist que tenemos ahí y busca los programas de radio. Así se llama, programas de radio. Y ve al primero, creo que son los 2 primeros capítulos. Los 2 primeros estudios. Ahí está, hablo de mi testimonio. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios en mi vida para ahora yo estar enseñando esto? Amén. Aquí no te lo puedo compartir, hermano, porque es demasiado. Ya nos quedan 3 minutos solamente. Pero visita nuestra página en Facebook y en YouTube. Solamente ingresa el nombre completo del ministerio: Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y ahí vas a tener acceso a infinidad de enseñanzas, entre ellas de esto que estuvimos hablando hoy en día. Amén. Pues no nos queda más que agradecerle, hermano, el favor de su atención. Le pedimos que cuando usted esté en sus oraciones se acuerde de este ministerio, hermano, se acuerde de sus humildes servidores y pídale al Señor que nos continúe abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para poder llevar estas buenas nuevas al pueblo de Dios. Aleluya, porque esta restauración ya está en pleno desarrollo, hermano. Esta restauración de todas las cosas ya está en pleno desarrollo. Bendito Dios. Y mucho pueblo de Dios que está escuchando la voz de Dios está regresando al pacto. Oiga, está regresando a obedecer los mandamientos del Padre y está desechando todo mandamiento de hombre. Así es que, por favor, acuérdese de nosotros, hermano. Bendiciones. Sí, pues gracias a cada uno de ustedes, y pues no olvide de que esta palabra se tiene que llegar a los confines de la tierra, y pues ayúdenos a compartir, a llevar esa palabra. Y yo lo que le pido al Señor que ponga ese amor en sus corazones para que atesoren esta palabra. Acuérdense que esto es alimento para el alma, la verdadera alimento que nutre a nuestra alma, la verdadera palabra que transforma, así como dice en Salmos 19:7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y haciendo sabio al sencillo. Amén. Y alegrando el corazón. Así es de que vea el poder que tiene el poner en práctica. Así es de que muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga, y nos estaremos comunicando, a través de estos medios la próxima semana también. Sí, amén, amén. Vamos a continuar, hermano, dando a conocer todo aquello que se ha torcido, que se ha malinterpretado en la palabra de Dios, amén. Porque déjeme decirle que Dios ha decretado, hermano, que Él va a sacar a su pueblo de la ignorancia en la que ha vivido por siglos y siglos. El tiempo de la restauración ha llegado. Bendito sea su nombre, aleluya. Así es que le agradecemos mucho pues el favor de su atención. Seguimos pidiendo, hermano, que nos siga sintonizando y que corra la voz, amén, porque hay muchas almas allá afuera que ignoran todo esto de lo que hemos estado hablando en esta hora. Así es que bendiciones, hermanos, hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones, hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.
Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.